Entonces, este capítulo se trata acerca de la espada del espíritu y vamos a utilizar el mismo versículo de la anterior vez, pero la parte B. Entonces, aquí dice, tomen la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y para esto les voy a pedir que se enfoquen principalmente en las palabras en blanco, que es espada del espíritu, súper importante, y palabra de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver también, es un versículo súper corto, pero tiene tanto poder porque las palabras en sí tienen mucho significado y un significado súper profundo. Entonces, vamos a comenzar con un poco de contexto sobre la espada. Entonces, toda la armadura del soldado que está descrita en la Biblia está relacionada como una metáfora a la armadura que utilizaban los soldados romanos en esa época. Entonces, esta espada yo investigué y me di cuenta que era una espada muy especial, ya no era cualquier espada, y se llama Gladius. Era una espada como la mejor de las mejores. Encontré en una página que decía justo esta frase: la mejor que haya existido desde el punto de vista práctico y estratégico. Entonces, esta era la espada ya mejorada de todas las anteriores que habían hecho y ya habían visto tácticas, estrategias de guerra, todo, y entonces crearon esta espada. Y ahora vamos a ver por qué era una espada tan efectiva, tan buena. La primera característica es que era ligera. Entonces, aunque era una espada de doble filo y pesaba un poquito, era lo suficientemente pequeña, digamos, en tamaño en comparación con otras para que sea ligera de manejar. Entonces medía más o menos unos 30 centímetros, saben, como una regla, así, no tan grande. Entonces ellos tenían guardado, tenían ahí escondido como en su cinturón, y entonces podían sacar súper rápido la espada y con un movimiento de su codo, como así, ya podían clavarle la espada a cualquier enemigo. Además, otra cosa importante es que era utilizada en equipo. Entonces, no sé si todos recuerdan, pero en uno de los capítulos anteriores vimos cómo las tropas de soldados se pegaban a veces cuando venían un montón de enemigos y ponían sus escudos hacia el frente y todos estaban así pegaditos, de hecho un cuadrado que nadie podía entrar ya. Entonces el propósito de esta espada era que cuando todos estén pegados y juntos y los enemigos vengan, ellos puedan solo de un ladito como sacar y ya matarles a sus enemigos. Entonces necesitaban que esta sea una tropa disciplinada y obediente, que es otro punto importante. Y podían utilizarla cuando el enemigo estaba cerca. Además de todo esto, era de un ataque rápido y mortal. ¿Por qué? Porque tenía esta punta, ustedes pueden ver ahí, y ese es el doble filo, ¿no es cierto? Tiene un filo acá, otro filo acá, y como es una punta, es mucho más fácil que ingrese ya al cuerpo de las personas. Y suena horrible, pero es la verdad. Entonces, ellos solo como les clavaban en el estómago y se morían instantáneamente las personas. Y además, algunos soldados venían con estos como trajes de malla, han visto malla de metal en algunas películas, inclusive eso traspasaba porque los huecos eran suficientemente grandes como para que esta punta de espada entre. Y obviamente era eficiente, con todas estas características que les acabo de decir. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver cuál es su aplicación ya en nuestra vida. ¿Qué es la espada? La espada para nosotros es la palabra de Dios. Ya eso dice en la Biblia, eso dice el versículo que leímos, y no hay a dónde irnos. La palabra es la espada. Entonces, ahora vamos a ver qué es la palabra, qué cosas tiene que la hace tan poderosa y más que lo que ya les dije de la espada verdadera, ¿no? De un soldado romano. Entonces quisiera que una persona me ayude a leer Hebreos 4:12. Voy a pedirle a la Simo que me pueda ayudar leyendo Hebreos 4:12 y también voy a pedirle a alguien más que me ayude leyendo Jeremías 23:29. A ver, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exactamente. Muy bien, entonces antes de pasar al siguiente versículo, vamos a analizar un poquito este. Dice primero que la palabra de Dios es viva, ¿ya? ¿Por qué es viva? Porque es la voz de Dios y nuestro Dios es un Dios que está vivo y entonces toda su palabra
es vida y es verdadera, porque Él es el dador de la vida. Entonces, con una palabra, Él nos dio vida a nosotros, vida al mundo entero. Él dijo que se haga la luz y se creó la luz y entonces creó todo el universo y todo, y Él es el que da la vida. Entonces, su palabra tiene ese poder, tiene esa capacidad de implantar vida en nosotros. Segundo, dice, es poderosa. Entonces, nuestro Dios es el Dios del universo, no hay nadie que esté sobre él, nadie creó a Dios, Dios está sobre todas las cosas, siempre ha sido y siempre será, y él tiene todo el poder. Entonces, obviamente su palabra es poderosa, ¿ya? Y tenemos que creer eso. Además de eso, dice que es cortante, es más cortante que la espada de dos filos. Entonces, ¿se acuerdan de lo que les dije? Que esta espada era como con un ataque ya la gente se moría. La palabra de Dios es tan cortante porque va tan profundo en nuestro corazón. Eso significa, aquí dice que va hasta dividir el alma y el espíritu. Eso fue como, ¿qué significa? ¿No es cierto? Como dividir entre los huesos. Y fue como esto es demasiado profundo, es que Dios escudriña nuestro corazón, inclusive hasta en las cosas que nosotros no entendemos de nosotros mismos, en los recuerdos que tal vez nosotros ni siquiera nos acordamos, en las cosas que sentimos y no sabemos cómo expresar. Todo eso escudriña nuestro corazón, la palabra del Señor, y sale a la luz porque nada está oculto del Señor. Y eso es hermoso porque aún cuando estás tan dolido y piensas que no hay nada que pueda arreglar, digamos, esa cicatriz o ese dolor que tú tienes, Dios entra en lo más profundo y entonces su propósito es sanador. Porque además de que sea cortante para encontrar todas estas cosas, es cortante como un bisturí que tiene el propósito de cortar para encontrar el mal y sacarlo de ahí para que tú estés bien, para que tú estés sano. Además de eso, es efectiva, ¿ya? Porque la palabra de Dios, como vimos las otras características, es efectiva porque cumple con el propósito para el que fue dicha. Toda la palabra del Señor, sus promesas se cumplen y eso tenemos que tener súper claro en nuestra mente. Y de ahí vamos a ver en el siguiente versículo, ahora sí, Jeremías 23-29, la característica del fuego. Entonces, Nico, puedes continuar con la lectura de este versículo. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Exactamente, entonces la palabra de Dios también se compara con el fuego, porque nuestros corazones muchas veces pueden parecerse a una piedra, pueden estar completamente ensimismados y duros y no dejar que el Señor toque nuestro corazón, pero aún así su palabra es tan increíblemente poderosa que nos mete al fuego para derretirnos y volvernos a hacer. Porque no importa las veces que caigamos y que pequemos y que pensemos que ya no hay ninguna salida, el Señor siempre puede volver a moldearnos y nos moldea constantemente. Entonces su palabra es como fuego porque en las pruebas, ahí está, cuando se demuestra nuestro carácter y el Señor sigue moldeando eso en el tiempo. Entonces la espada en este contexto es importante no solo para el ataque, sino para la defensa, porque nosotros primerito tenemos que saber y utilizar la espada en nosotros mismos. Nosotros necesitamos, antes que utilizar la espada para un ataque, necesitamos la espada para nuestro corazón, para nuestras vidas. Ahora vamos a continuar ya un poco con la parte del ataque, ¿no es cierto?, de la espada. Y es que tenemos que conocer que la batalla que estamos librando y que hemos visto en los anteriores capítulos es una batalla de argumentos. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo siempre quiere venir con mentiras. Entonces, para conocer a nuestro enemigo les voy a dar algunas cosas de su currículum vitae, ¿ya? Para que ustedes puedan saber quién es, dónde trabaja, qué estudió, todos sus hobbies, ¿ya? Porque solo conociendo a nuestro enemigo nosotros vamos a saber cómo atacarlo. Entonces necesitamos esta información. Y la mejor parte es que Dios ya nos dio escrito toda esa información. Número 1, ya su trabajo es ser un acusador de tiempo completo.
Entonces, él nos acusa de absolutamente todo. Tú tienes la culpa de esto, tú tienes la culpa de esto otro. Es que si no hubiera sido por ti, eso nunca hubiera pasado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sus estudios, tiene un PhD en mentiras, entonces ha estudiado tan bien cómo generar mentiras que es increíble. Coge la palabra de Dios y le hace todo un rollo, le cambia, le corta, le saca partes y crea una maravillosa mentira que nos presenta muchas veces a nosotros. Y además su hobby favorito es culparte a ti, a otros y a Dios. Entonces, él siempre está culpando a Dios. No, es que Dios no te escucha, Dios no, nunca escucha tus oraciones, entonces por eso estás así. Además, culpa de tu mamá, de tu papá, ese carácter que tienen, o no, o sea, tu culpa, obviamente. ¿Cómo vas a progresar en la vida si tú eres tan malo, tan terrible, tú no tienes propósito? Y bueno, podemos seguir la lista eternamente. Entonces, ya conocemos a nuestro enemigo y con esto vamos a formar una estrategia de batalla para poder utilizar nuestra espada, súper importante. Continuemos. La espada, ¿de quién es la espada? Es súper importante saber que la espada no es cualquier espada, es del espíritu, ¿ya? Y la espada que sea del espíritu significa que es del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo coge la espada porque Dios se la dio, ¿ya? Y eso tiene un propósito. No podemos separar la palabra de la persona que la inspiró, ¿ya? Y el Espíritu, que es Dios mismo, como dice aquí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, ¿ya? Y el cuerpo, digamos, nuestra carne, sí, nada tiene que ver con eso. Pero las palabras, este versículo dijo Jesús, las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Entonces, el Espíritu Santo es tan importante porque está en nosotros y Él es el que nos da la espada. Entonces, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le preguntaba al Señor, ayúdame como a ver en vida real cómo es esto de la espada. Entonces, yo cerré mis ojos y es lo que quiero que ustedes hagan ahora por un momento. Solo cierren sus ojos, imaginen lo que les voy a decir. Entonces, imaginen al Espíritu Santo ahí caminando con ustedes en el campo de batalla. Y entonces el Espíritu Santo tiene la espada y lo que les está diciendo es, ¿quieres venir a luchar conmigo? Yo te puedo dar la espada. Yo voy a poner esta espada en tu mano y además yo voy a coger tu mano y voy a pelear contigo. Ahora pueden abrir los ojos otra vez. Y solo, qué hermoso que el Espíritu Santo te dé la espada y además te coja la mano y esté contigo, dentro de ti, integrado para luchar contra cualquier cosa que se venga. Entonces, saber que la espada es del Espíritu Santo es tan importante porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, eso es algo que el Señor nos ha dado como un regalo tan especial para estas batallas. Y además, sabemos que Jesús ya utilizó esta espada. Cuando él fue tentado en el desierto, él venció al enemigo solo con la espada de la palabra y fue súper efectivo. Entonces, no podemos decir que la espada no funciona porque Jesús mismo utilizó la espada y le dijo al enemigo todo lo que decía, le citó versículos. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, simplemente seguir el ejemplo de Jesús. Y continuando con esto, quiero dejarles con esta frase un poco. La espada del Espíritu es poderosa, es real y es la única arma que tenemos y necesitamos para vencer. ¿Se dieron cuenta que en la armadura nada del resto es de ataque? Ya todo es de defensa. El casco es de defensa, la coraza es de defensa, el escudo es de defensa. Sí, con el escudo puedes hacer como... No, pero es de defensa, ¿ya? Pero la espada es la única que es para el ataque. Entonces, es tu única arma, pero también es la única que necesitas. Y es poderosa. Es la más poderosa y es real. Entonces, ahora tú decides, ¿ya? ¿Quieres tomar esta única espada porque es la única opción que tienes? ¿O qué vas a hacer? Y ahora tomaste la espada, entonces ese es el primer paso, porque
Si tú ya tienes la espada, si decidiste que, ok, quiero tener la espada, vamos a ir al entrenamiento. Este es el entrenamiento que necesita un soldado legítimo. Como cualquier otro soldado en cualquier ejército, necesitas entrenar, no es que ya te doy el trajecito, vaya mijito a la guerra. No, no funciona así, tienes que entrenar. Entonces, paso 1 es decidir tomar la espada. El Espíritu Santo te está diciendo, ¿quieres? Tú dices, sí quiero, ok, perfecto, felicidades. Has entrado al equipo de entrenamiento, pero eso no es todo. Entonces, acepta tu llamado de soldado legítimo. Ese es el punto número 1. Si tú aceptas ese llamado, entonces tú estás dentro del ejército. Y ahora toma la espada del Señor a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Tú tienes que conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a pelear junto a alguien que tú no conoces? ¿Cómo vas a poder hacer los mismos movimientos y cubrirte la espalda con alguien que tú ni siquiera le has hablado? Eso no hace ningún sentido. Entonces necesitamos tanto conocer al Espíritu Santo y que se vuelva nuestro mejor amigo, que cuando nos diga, cuidado, te van a meter la espada por allá, tú le escuches y puedas esquivar esas flechas o puedas esquivar esas otras espadas en la guerra. Paso número 2. Empieza a entrenar con tu espada. Tenemos que conocerla la espada. Ya no podemos, yo solo me imagino, nunca he cogido una espada de verdad, pero siento que son tan pesadas y que me daría tanto miedo porque tienen filo y cualquier movimiento que yo haga mal, ya hasta me puedo lastimar a mí. Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios todos los días, así como un soldado que entrena tiene una hora de llegada, también tiene una hora de salida y está bien porque es su horario, ya entonces separa un tiempo específico para hacerlo, para estudiar la espada, la palabra de Dios. Y además medita en lo que leíste, reflexiona, escribe, haz preguntas. Preguntas es tan importante porque solo cuando tú haces preguntas, entonces vas a empezar a escuchar las respuestas. Si tú te quedas perplejo y no entiendes nada, pero tampoco haces nada al respecto, entonces las respuestas no te van a caer como lluvia del cielo. Necesitas hacer esas preguntas y pedirle al Espíritu Santo, que es tu compañero en esta batalla, que te ayude a responder y que te inspire, que te abra los ojos a lo que está diciendo la palabra. Paso número 3. Vuélvete un experto. Entonces aquí es cuando tú ya has entrenado y ahora tienes que conocer tan bien a tu espada que cuando te digan, ya, ahorita están viniendo los enemigos y las espadas estén ahí mezcladas en una mesa, tú vayas corriendo y le cojas, pero casi sin verle, porque tú le conoces tan bien que sabes cómo es, sabes qué dice. Y nosotros necesitamos para eso memorizar la palabra del Señor. Cuando estés venciendo una tentación, tú no vas a tener tu Biblia al lado. Tú vas a tener en el velador de la casa, ¿ya? Y eso necesita estar en tu mente. Entonces, memoriza la palabra. Aquí les doy unos tips. Empieza con un versículo a la semana. Eso es increíble porque puedes repasar todos los días con diferentes estrategias, revisando en varias versiones, reflexionando cómo se aplica a tu vida. No te aprendas un versículo que para ti no hace ningún sentido, porque necesitamos que eso sea significativo para ti, que tú entiendas lo que estás diciendo primero, que tú entiendas la palabra, lo que el Espíritu Santo te ha revelado, y luego te podrás seguir aprendiendo versículos. La Biblia es tan amplia y tan increíble que toda la vida puedes aprenderte versículos y nunca terminarías, pero cada vez aumentas tu experticia en utilizar tu arma. ¿Ok? Entonces vamos al paso número 4. El paso número 4 es súper importante. Este sí es sal y empieza a luchar. ¿Qué significa ahora sí salir y luchar? Cuando estaba preparando este mensaje le pregunté a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es salir a luchar? Y fue tan claro, fue como oración, ya, esa es la lucha. La lucha no es peleándote con las personas ni tratando de defender lo que dice la palabra, porque Dios no necesita que nadie le defienda. Dios es la verdad. Y si alguien no está de acuerdo, lo siento mucho. Sí, no, nosotros no tenemos ese rol. Nosotros tenemos el rol de acercarnos a Él para entender su verdad y aplicarla en nuestra vida. Entonces, salir a luchar significa orar con la palabra del Señor. Coge tu espada y con esa vas a luchar. Entonces, anota sus promesas, porque veíamos que la palabra
está llena de promesas y que sus promesas son verdaderas y que siempre se cumplen. Además, así lo puedes hacer con precisión. Estás atacando justamente al área que el enemigo quiere ahí ir a molestar. Tú tienes que encontrar esa área y entonces encima ponerle una promesa del Señor que refute sus mentiras. Con pasión, con fuerza y creyendo, esto es tan importante, creyendo que Él ya te dio la victoria, porque sabemos que el Señor ya venció al enemigo y que nosotros a veces sí, nos cuesta muchísimo creer eso porque es dura la batalla y a veces duele y a veces estamos cansados y ya no queremos luchar, pero nosotros tenemos al Señor que es nuestro comandante primero, además nuestro ayudante, el Espíritu Santo y Jesús que ya nos dio el ejemplo más grande de la batalla que Él ya venció. Y para esto, para que sea súper aplicable a sus vidas, quiero darles algunas estrategias que el enemigo utiliza para bajarnos, ¿ya? Para que nosotros nos sintamos de lo peor de lo peor. Y cuando nosotros identificamos estas áreas, es mucho más fácil encontrar promesas que nos puedan ayudar para vencer. Entonces tengo algunas, ¿ya? La estrategia número 1. El enemigo siempre va en contra de tu pasión. ¿Qué significa esto? El enemigo quiere apagar todo deseo de oración. Si tú te sientes que no quiero orar, ya no tengo ganas, eso nos pasa a todos. O sea, a mí me pasa todo el tiempo y necesitamos estar conscientes de que eso es algo que el enemigo quiere y no podemos dejar que él se salga con la suya. Tenemos que pedirle, Señor, aumenta mi pasión por ti. Sopla en ese fuego de la vida. Yo quiero acercarme a tu corazón. El enemigo quiere quitar todo tu interés de las cosas del Señor. Él quiere que no tengas ganas de servir, que no tengas ganas de leer la palabra, que no tengas ganas de nada, porque solo no quiere que estés cerca del Señor. Además, quiere convencerte de que toda tu lucha es una pérdida de tiempo, que has estado orando por 5 años y las cosas no han cambiado y ya, o sea, mejor ríndete, porque eso nunca va a cambiar. Eso es lo que quiere el enemigo. Y quiere hacernos creer además que nuestras armas espirituales, que toda nuestra armadura no tiene poder. Y eso es tan peligroso porque, como vimos, todas las otras partes son tan importantes. Necesitamos saber y estar convencidos de quiénes somos, nuestra identidad, la salvación. Necesitamos tener la palabra que proteja nuestro corazón. Tantas cosas. Vamos a la número 2. El enemigo siempre ve en contra también de tu enfoque. Quiere que en la batalla tú te distraigas, que tú no tengas un enfoque. Y para eso él quiere manipular tu perspectiva y que entonces empieces a enfocarte en el culpable equivocado y empieces a luchar con las personas equivocadas y en contra de las cosas que no debemos luchar. Por ejemplo, en contra de nuestra familia. Dios no quiere que luchemos en contra, quiere que luchemos a favor de ellos para que podamos aportar a nuestra familia. Nosotros tenemos que luchar contra el enemigo de las mentiras. Entonces, así, él quiere igual que direccionemos nuestras armas al enemigo equivocado. Número 3, en contra de tu identidad de soldado. Quiere magnificar tus inseguridades. Quiere que tú te sientas que tú no vas a poder salir a la batalla, que tú no vas a poder cumplir tu propósito y hacerte dudar de todo lo que Dios dice de ti como persona, de quién tú eres en su reino y lo que dice para ti, que son sus propósitos, todo lo que Él tiene planeado para tu vida. Y además que seas indiferente a todo lo que Dios ya ha hecho. Él quiere que tú solo te olvides de lo que Dios ya te dio. Y Dios te dio el Espíritu Santo y te dio su poder para poder vencer en cualquier tipo de batalla. Número 4, en contra de tu equipo. El enemigo quiere destruir el ejército de Dios, porque cuando estás solo, eres vulnerable. Cuando no hay esta formación que tiene los escudos alrededor tuyo, es mucho más fácil que te llegue una flecha. Entonces, él quiere desintegrar tu familia, causar discordia, caos, quiere separarte de tu círculo de amigos, de todos los que conforman el cuerpo de Cristo, que es el ejército. Entonces, hay que tener tan en cuenta eso, porque necesitamos estar unidos todos nosotros para poder apoyarnos siempre, todo el tiempo. Número 5, en contra de tu corazón.
El enemigo también quiere que tu corazón esté súper mal y que tú abras las heridas del pasado, que tú vuelvas a recordar tu pecado y que no aceptes la gracia sanadora y la gracia libertadora del Señor, de redención. Quiere mantener viva esta molestia, este enojo que tienes y además falta de perdón, porque eso cuando crece, crece en raíces de amargura primero y también crece hacia afuera en venganza. Y quiere convencerte de que estás bajo la ira de Dios y no bajo su gracia. Y necesitamos aceptar la gracia del Señor porque es la única manera de vivir esta vida. Nosotros siempre vamos a seguir cayendo, pero la gracia del Señor nos sostiene porque es más grande y su amor es el que cubre, como dice su palabra, multitud de pecados. 6. En contra de tu llamado. El enemigo quiere amplificar tus miedos, quiere agrandarlos al máximo nivel, tus preocupaciones, tu ansiedad, que sea la voz más alta que escuches en tu cabeza. Obviamente el enemigo no quiere que tú seas mejor amigo del Espíritu Santo, porque vas a estar escuchándole. Y quiere hacerte pensar que el propósito de Dios para ti es inalcanzable, o sea, es muy arriesgado. ¿Cómo vas a irte a otro país sin tener ninguna seguridad de que tienes casa, dinero y solo para cumplir el propósito de Dios? Sí, porque Dios es el que te está mandando y el que va a proveer. Entonces, tenemos que tener tan en cuenta de que el enemigo, su estrategia principal es que no cumplamos nuestro propósito, porque entonces estaremos alcanzando a tantas más personas para Cristo. Número 7, en contra de tu pureza. El enemigo quiere tentarte para que cometas todo tipo de pecado, que él negocie contigo los principios del reino y que puedas hacer lo que sea sin arriesgar las consecuencias. Es que, o sea, no, tal vez esa consecuencia, o sea, no es tan grave, entonces no pasa nada si solo un poquito. No, el pecado te separa de Dios y entonces Él quiere alejarte del corazón de Dios, tentándote a que tú peques, pero tú tienes la decisión final y tú sí puedes enfrentar esa tentación con la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús en el desierto. Además de eso, y esta es la última estrategia que les voy a dar, quiere ir en contra de tu gozo y de tu paz. Yo creo que el Señor quiere que vivamos en abundancia, porque eso dice su palabra. He venido para darles vida y vida en abundancia. Y aunque las circunstancias sean difíciles, Él quiere que vivamos en gozo, o sea, que en serio nos gocemos de cada día que el Señor nos da y que veamos lo maravilloso que es y sus milagros en las cosas grandes y en las pequeñas. Y el enemigo quiere, en cambio, que tú te sobrecargues de todo, de tu vida, de tu horario, que no tengas tiempo para Dios, que tengas tantas cosas que hacer que ni siquiera recuerdes que tenías que pasar tiempo con Él, que habías quedado en tener una cita con Dios y quiere presionarte para que vayas más allá de los límites saludables que Dios ha puesto para ti. Dios también te quiere sano, porque ¿cómo vas a pelear una batalla si estás enfermo, si estás débil? Dios te da las fuerzas, pero Él te quiere sano también. Y por último, hacerte sentir que nunca puedes decir que no, porque eso permite que te sobrecargues y que tengas demasiada presión en tu vida. Y ahora sí, después de haber visto estas estrategias, probablemente algunas les llegaron más que otras y eso está bien, porque a cada uno el enemigo nos ha estudiado para atacar en el área que más nos cuesta y nos duele, pero las otras también son importantes, porque tal vez cuando tú ya venzas esta área, el enemigo va a decir, ay, ya no puedo quitarle el gozo, voy a ir a la familia o voy a ir a cualquier otra de las áreas. Entonces, por eso tenemos que estar alertas ahí. Súper importante que recordemos todas. Y para finalizar, quiero poner esto en aplicación verdadera. Entonces, una espada se utiliza para desarmar, cortar, romper, desintegrar, dejar sin vida, destruir y pelar. Y eso es lo que vamos a hacer con cada una de las mentiras del enemigo. Vamos a pelarles hasta sacarles todas las cáscaras y cosas que no valen. Vamos a destruir pedazo por pedazo cada mentira. Vamos a dejar sin vida esa mentira para que no pueda entrar en nuestro corazón. Y esto en mi mente más o menos se ve algo así. El enemigo viene con mentiras, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas frases. Después tomamos la espada, que es la palabra del Señor. Entonces empezamos a darle ahí,
estamos cortando las mentiras. Y lo que va a suceder es esto. Las palabras van a empezar a separarse. Y lo que tú tienes que hacer luego es rearmarlas e insertar todo lo demás para que tú puedas ver las verdades. Porque ¿saben qué? El enemigo es tan increíble y por eso tiene, no increíble bien, sino increíble mal, tiene un PhD en mentiras porque solo coge la palabra del Señor y crea las mentiras con la palabra. O sea, qué terrible. Y por eso esto es lo que sucede cuando nosotros podemos utilizar la palabra. Y todas las otras ven que bajaron su tono, ya no son tan importantes y las verdades son las que resaltan. Entonces quiero que en este momento ustedes en sus cuadernitos, que estoy segura que tienen, o en cualquier cosa que estén escribiendo, hagan la siguiente actividad. Escriban una mentira que han estado creyendo. Solo una, ¿ya? Por cuestiones de tiempo. Después van a destruirla con la palabra del Señor, van a destruirla en oración, van a desarmar sus palabras, van a escribir primero la frase, luego van a escribir las palabras en desorden, ya quiero que les vean así separadas, y con esas mismas palabras van a escribir la verdad de la palabra de Dios, ya utilizando esas palabras. Y si ustedes necesitan ayuda también, si después de este ejercicio se quedaron en blanco y dicen, no sé cuál es la verdad que puede contrarrestar esta mentira, entonces está bien. Y estamos aquí para ayudarles. Entonces, después de esta reunión pueden escribirnos y estamos aquí para ayudarles, porque para eso está el ejército también, para poder ayudarnos y ayudarnos a conocer, a entrenar. Tenemos que entrenar juntos y por eso estamos aquí, por eso Desencaje es tan increíble, porque es el lugar de entrenamiento en conjunto. Podemos entrenar solos, sí, pero también necesitamos entrenar juntos. Entonces, les voy a dar para esta actividad unos 5 minutos que se tomen para escribirla, para escribir esta mentira, para desintegrarla y también para escribir la verdad. Y después vamos a poner esto en las manos del Señor y que Él nos ayude a realmente destruir estas mentiras. Y mientras acaban de escribir esas verdades salidas de esas mentiras, también quiero que escuchen un poco a estas últimas conclusiones que quiero decirles. Y la primera es que el enemigo quiere verte sin pasión, sin poder y sin oración. El enemigo quiere verte callado, porque en la guerra, ustedes saben, los soldados no son callados, ya ellos cuando van al ataque van con ese grito de guerra, y este grito de guerra que ellos tienen, nosotros también lo tenemos, y es la alabanza y la declaración de la palabra de Dios. Cuando tú alabas, el enemigo es como si fuera alérgico a la alabanza, ¿ya? El enemigo no le gusta alabar a Dios por obvias razones y necesitamos alabar al Señor y solo reconocer quién es Él y dar ese grito de guerra con su misma palabra. Y por eso es tan importante que esté escrito con nuestra misma mano, porque estamos escribiendo lo que el Señor nos está mostrando en su palabra y es algo que podemos tener y repetir y que esa sea tu estrategia. Y si haces esto con cada mentira que el enemigo pone en tu cabeza, cada semana coge una mentira y haz el mismo ejercicio y escribe en tus palabras una oración poderosa con su palabra, porque su palabra es la que le da el poder, entonces vas a empezar a luchar con más efectividad y vas a empezar a ver el resultado, porque las batallas solo se ganan en oración, solo se ganan luchando bien. Y otra cosa, la última, es que la espada del Espíritu es la respuesta a la pregunta que muchos nosotros a veces nos hacemos. ¿Qué tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar? Y la respuesta es la palabra de Dios. Tú puedes orar con tus palabras, eso es lo que el Señor quiere, pero si tú quieres orar de una manera efectiva, precisa y poderosa, tú necesitas orar y declarar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, de tus amigos, de las personas de tu trabajo. Tú necesitas declarar la palabra de Dios.